en 3 meses, o sea, la empresa de nosotros hizo esto. Yo me acuerdo que yo reunía todo mi equipo de trabajo, 110 empleados que teníamos en ese momento, o 90, y yo les dije, señores, yo tengo que decirles que mi nivel de competencia como gerente hoy hasta acá llegó. Y las decisiones que yo estoy tomando como gerente están haciendo que esta empresa se quiebre. Entonces vamos a empezar a trabajar con este señor, vamos a empezar a aprender de él y vamos a tratar de sacar esta empresa adelante. Y la empresa dio el giro o sea, estoy ganando. En 90 días, en el momento en que nosotros empezamos a balancear esa operación, empezó a dar vuelta a la empresa. Eso fue impresionante. Vuelvo y te digo, nosotros nos volvimos caso de estudio en Bancolombia. Caso de estudio. O sea, cuando Bancolombia vio los resultados de nosotros del 2012, creo que fue, y vio los resultados del 2013, llamaron a los carreadores y les dijeron, ¿qué pasó en esa empresa? Señores, hoy vamos a tener un capítulo más en Volar sin Instrumentos, un programa de emprendimiento en el cual contamos la vida y la historia de los emprendedores, de los empresarios. Y hoy tenemos a Mauricio Molina Gaviria, un empresario, un emprendedor que ha sacado un proyecto adelante muy interesante. Mauricio, bienvenido a Volar sin Instrumentos. Muchas gracias, Dani, por tenerme aquí, hombre, y bueno, aquí estamos para contar historias, para hablar con la gente y para responder las preguntas que tengas. Bueno, ¿quién es Mauricio Molina? Contemos esa historia, porque yo sé que muchas personas que van a ver esto se van a sentir identificadas con la historia de los hijos de ustedes, con momentos, situaciones que están viviendo hoy en día, que uno dice, ¿y cómo manejo esto? Y mi hijo sí irá a salir adelante. Ya van a ver esta historia y sé que les va a gustar. Mauricio Molina es una persona que desde que fui muy pequeña, muy necio, ¿cierto? Yo siempre he dicho que mi papá, que en paz descanse, nunca me tuvo como mucha fe por lo necio que era en el colegio, en la casa, en la calle. Mi mamá sí, siempre muy al pie del cañón y con mucha fe en mí. Inclusive pues a raíz de lo necio que yo fui, mi papá un día dijo, yo ya estoy mamado de la necesidad tuya, me mandó por allá a una academia de Estados Unidos, estoy en una academia militar 3 años. Pero vení, Mauro, ¿cómo así? O sea, ¿a qué nivel? ¿Cómo era el nivel? Porque es que para que a uno le diga el papá, vea. No, Dani, necio, necio, pues necio de... ¿Y qué crees que pasaba? O sea, ¿por qué era esa necesidad? Yo durante mi vida he hecho como un camino, digamos, espiritual y de introspección, y yo creo haber entendido por qué ese rasgo de comportamiento mío. Lo que pasa es que va a una profundidad de la evolución del niño al adolescente y después al adulto, y por intermedio de esos estudios y esas cosas como que de pronto logré encontrar cuál era la razón. Y la razón es una razón que de pronto puede sonar rara, pero se refiere básicamente al niño en su momento. Mauro, vení. Tu papá te le salís de control y decir, tu papá dice, es que para que a uno lo manden para Estados Unidos, ¿qué tuvo que haber pasado? Ve, hombre, cuando yo estaba pelado, mi papá a mí digamos que me apretaba mucho en términos económicos para por medio, digamos, de eso, tratar de mantenerme como tranquilo y que estudiara y que hiciera las cosas. Entonces, como digo yo jocosamente, yo empecé a desarrollar medios alternativos de ingresos, ¿cierto? Entonces, esos medios alternativos de ingreso, en su momento, cuando yo fui adolescente, fue que pues yo hacía rifas. En un momento determinado me dediqué a robar, y lo que yo robaba lo vendía en prenderías, y con esa plata yo iba a hacer las cosas que quería hacer, pero que mi papá no me daba plata para yo poder hacer. Entonces vos dirás, no, pero es que este man era drogadicto, alguna cosa. Y yo nunca he consumido drogas en mi vida, ¿cierto? Inclusive cuando llegamos al gran problema que derivó en que me mandaran para esa academia militar, mi papá me decía, hombre, pero
vos tenés problemas de drogas. Y yo le decía, no, hermano, yo no tengo problemas de drogas. Yo lo único que quiero es salir a comerme una hamburguesa, unas papas con mis amigos, pero como no tengo un peso, pues me toca rebuscármelo de alguna manera. Y el último, lo que desencadenó esa mandada a la academia fue que un día yo me fui para el edificio donde yo vivía y yo me robé todos los extinguidores del edificio con unos amigos. Nos metimos en un carro, fui, los vendí en unas prenderías y con la plata, hermano, yo solventé pues ahí como unos días para ir a comerme las hamburguesas o hacer cualquier carajada. Y mi papá se dio cuenta, hermano, Y tu papá toda la vida sí. así, mi papá toda la vida derecho como un riel. Y, y eso le digo, no, a mí no, es que a mí no se me olvida. Yo creo que la vez que más berraco yo vi a mi papá en su vida fue esa vez. Y de Mauricio, ahí, ¿cómo fue ese día? hombre, ese día yo me acuerdo que fue un sábado, yo estaba durmiendo tranquilo y yo sentí, Pero devolvámonos. Estabas con tus amigos. sí, 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 ¿Qué sí. pasó ese día? O sea, ¿por qué hiciste eso? No, pues fue, no sé, una idea. Una idea, sí, o sea, sí, una y idea cerraron todos los... creativa, Sí. todos los extinguidores. Vivíamos en un edificio de 12 pisos, extinguidor por cada 2 pisos, 6 extinguidores. Tin, 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 y salimos y yo fui y los vendí en una prendería por allá en Maturín. A mi papá obviamente le tocó reponer esos extinguidores, pagar esos Y pagarlos a extinguidores. costo real. Claro, claro. Y nuevos. Y nuevos. Entonces yo me acuerdo que mi papá antes de eso me sacó del colegio. Me dijo, usted no vuelve al colegio, se queda metido aquí en la casa, no salía a ninguna parte y en ese proceso mi papá empezó como a buscar alternativas, inclusive pensó mandarme para el ejército, voy a coger este y lo voy a mandar para la cuarta brigada y allá verán ellos qué hacen con él. Y hablando con unos amigos, hombres muy queridos de apellido Chavarriaga, supieron de una academia militar en Estados Unidos. Y mi A militar, pero en Estados en Unidos. Estados Unidos, y me mandó para allá y allá estuve metido 3 años. Mauro, ¿cómo es llegar a una academia militar en Estados Unidos? Pues hombre, ¿Cómo es esa llegada? Porque uno dice, no. sí, sí es... Pues ve, yo te voy a contar, hombre, eso es muy chistoso porque yo llegué allá y cuando mi papá se despidió de mí y mi mamá, ellos me dijeron, esta es la última oportunidad que tenéis. A usted llegan a sacar de acá y ni volvás a Colombia. Allá no tenés ni papá, ni mamá, ni casa, ni nada. Y me dejaron allá. Te llevaron. Sí, ellos me llevaron allá y me dejaron allá, en Missouri. Y yo me acuerdo, no sé si acá pueden decir grosería. Sí, claro, aquí puedes decir lo que quieras. Yo me acuerdo que yo estaba allá en la academia, pues con mi uniforme y todas las cosas, y yo dije, no pudieron mi papá y mi mamá conmigo, van a poder estos gringos y hueputas, a mí que no me jodan. Y entonces yo empecé a comportarme como yo era. Y hermano, ¿A los cuántos días de haber llegado ya? no, me fue como un culo. O sea, ¿me entendés? Porque es que en esa academia, a vos por los únicos motivos que te echaban de la academia era o por consumo de drogas, o por consumo de alcohol, o por apostar. De resto, te daban el tratamiento, ¿sí me entendés? Entonces yo, El manejo. y el manejo. Pero vos no caías en ninguna de esas. Esto yo no caí en Porque vos no esas cosas. tomabas. Yo no tomo, yo ni tomaba ni tomo, ni consumía drogas ni las consumo. Y apostar me parece bacano, pero no apuesto porque siempre pierdo. ¿Sí me entendés? Entonces yo tampoco apuesto. Entonces yo me acuerdo que yo llegué a la academia en agosto. Eso es en un pueblo chiquitico que se llama México, en la mitad de Missouri, pueblito de 12,000 personas. Yo no conocí el pueblo sino 8 meses después. Porque las oportunidades que yo tenía de salir o de socializar, yo me comportaba tan mal que allá había un mecanismo dentro del cual cada vez que vos cometías una cagada en el tiempo libre, vos pagabas por compensabas. Y yo no conocí el pueblo. O sea, yo era el más necio de la academia, pues. Hasta que un día, hermano, yo dije, bueno, a ver, o yo le busco la compa al palo a esto acá, o esto hace un martillo. o yo me voy a enloquecer aquí hasta que me gradúe en 3 años. Entonces, ahí empecé como a enderezar el camino un poquito. O sea, sí te sirvió. Sí, claro. O sea, yo pienso que la experiencia mía en esa academia militar, hermano, fue una cosa maravillosa, no solo porque compartí con gente de nacionalidades de todo el mundo, sino porque, a ver, primero me ayudó a ser creativo. Segundo, y esto va a sonar muy mal,
me ayudó a ser un excelente mentiroso. Y tercero, pues saqué adelante las cosas. Lo que pasa es que cuando digo mentiroso es que me volví, digamos, como muy recursivo para poder hacerle el esguince como a las cosas, ¿sí me entendés? Sí. En el proceso de mi vida, por ejemplo, te digo, hoy yo no digo una mentira, No, yo sé que no. ¿sí me entendés? Pero eso sí me sirvió para ser recursivo en otras cosas. Entonces hoy día en lo que tiene que ver con mi relación de pareja, en lo que tiene que ver con temas, digamos, de salud, en lo que tiene que ver con temas empresariales, entonces digamos que eso me enseñó a despertar en mi mente cosas que me han permitido progresar en muchas áreas de mi vida y progresar bien. Mauricio, estás en esa academia 3 años. 3 años. Sí. ¿Cómo es después de ese periodo volver a salir de allá? O sea, es que 3 años es mucho Sí. tiempo, eso es como una cárcel. Yo estuve, sí, era como una cárcel porque yo no podía venir. Mi papá me dijo, usted vuelve cuando se gradúe. Ahora, yo volví ¿De antes cuántos años te graduarme, fuiste? 16 años, 17 años. Yo llegué aquí de 20. Me tocó venir, digamos, en la mitad porque mi papá tuvo un accidente. Entonces me tocó venir aquí a Colombia, pues como a estar con él y demás. Pero cuando yo llegué acá, pues yo llegué a hacer, digamos, un pre-ICFES y empecé a estudiar en la universidad. Ya después de todo. Ya después de todo, pues me gradué de la academia, empecé a estudiar en la universidad y ya me quedé aquí en Colombia. Y ya así normal, juicioso. Pues, Pero ya no al ritmo de como te fuiste. digamos, no tan juicioso porque a esa edad de 20 años a uno todavía le toca como aterrizar cositas, pero a medida que vos vas creciendo y las responsabilidades se van haciendo más importantes, pues eso te obliga como a aterrizar más rápido. Entonces, pero bien, bien. Sí. ¿Vos qué le dirías hoy a una mamá o a un papá que está viviendo esta situación y que dice, yo qué hago con este niño? O yo qué hago con este adolescente? Porque vos sabes el caso, vos lo viviste y vos sos el otro lado. Entonces es muy bueno cuando uno le habla la persona que está del otro lado, que vivió la situación, que conoce. Ve, a mí me gustaría decirles a las personas que tienen hijos que no se preocupen, que las cosas van a estar bien. Pero es que eso suena muy bonito desde la teoría, pero es Pero una eso- práctica con una situación bien Exacto. compleja. compleja. Pero eso suena muy bonito desde la práctica y desde la teoría. Ahora, hay unos temas, digamos, No, y hay otra cosa, no le has metido droga. Y hoy en día es un tema muy de la sociedad. Dani, lo que pasa es que, vuelvo y te digo, a medida que ha ido pasando el tiempo en mi vida, yo he ido aprendiendo e incorporando unas cosas, eh, sobre todo en lo que vos me estás diciendo, que muy seguramente si yo lo digo aquí, la gran mayoría de la gente no va a estar de acuerdo conmigo, ¿sí me entendés? Pero hay unos temas de aprendizaje y hay unos temas de correspondencia en el ser humano que los obliga a vivir situaciones que necesitan vivir y que por más que haya un papá encima de ellos no van a dejar de vivir eso. Total. Entonces, cuando vos como padre o como empleado, perdón, como dueño de una empresa, interferís en procesos de aprendizaje, las personas no van a hacer lo que vos pretendés hacer, sino lo que ellos como personas necesiten hacer para aprender y derivado de ese aprendizaje, cambiar y ser mejores personas. Entonces, por ejemplo, eh, te voy a tirar un hijo que está en las drogas. Yo desde mi óptica pienso que la solución no es estar encima del tipo, quitarle las drogas, meterlo en la casa, porque finalmente ahí no está la solución. Si la persona está en un proceso de drogas, hay un aprendizaje que esa persona tiene que tener y esa persona debe salir de ahí. Ahora, si la persona pide ayuda, ayúdele. Pero si la persona no pide ayuda y está metida en su cuento, déjelo que se meta en su cuento y que esa persona salga sola. El hecho de que los papás estén encima, artillándoles, yo pienso que es algo que Pero a vos no te sirvió esa mandada para la academia.
Sí, pero es que yo cuando llegué de la academia, o sea, yo llegué con muchos aprendizajes, pero yo llegué, Sí, el mismo. es más o menos el mismo. A mí me echaron de la universidad. O sea, yo entré a estudiar a AFIT, hice hasta quinto semestre, y a mí me echaron de AFIT Que me pasó lo mismo 2 veces. por promedio de notas, ¿sí me entendés? Y mis papás siempre estuvieron ahí encima, 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 encima. Lo que pasa es que llegó un momento en mi vida, Sí, ¿cuándo cambias el chip y cuándo decís? de cuando más o menos por allá en el año 2000, eh, en el cambio de gobierno eso fue Andrés Pastrana y Ernesto Samper, no, con Uribe yo estaba en Estados Unidos. Nosotros tuvimos unos problemas de seguridad y nos tocó irnos del país. Y cuando yo llegué a Estados Unidos, yo me acuerdo que yo pasé de estar en estrato 6 aquí en Colombia a llegar a estrato 3 en Estados Unidos, pues, ¿me entendés? Porque no es lo mismo. Y con la situación acá, la empresa de nosotros no estaba tan bien y yo no tenía absolutamente nada que ver con la empresa. Entonces, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo conscientemente tomé una decisión y yo dije, miércoles, o sea, aquí ya dependes de mí Que esto funcione. que esto funcione. Ya mi papá, pues me trajo hasta acá, pero la situación no está como para que mi papá me siga a mí dando cosas. Entonces yo hice una introspección y yo dije, bueno, hermano, ahora ya le tocó a usted, le tocó dejar de mamar gallo y eche para adelante. Y yo pienso que esa ida para Estados Unidos en mi vida fue un quiebre. Y en ese momento yo ya tenía casi 30 años. Ustedes llegan a Estados Unidos y ¿cuánto tiempo se quedan allá? Yo me quedé en Estados Unidos, pues eso depende de algunos miembros de la familia, pero en lo que tiene que ver conmigo, yo estuve viviendo allá 8 años. Mauro, ¿y empezás a hacer la carrera ya o qué empieza a pasar en Estados Unidos que esa segunda formación ya fue tan relevante para vos en tu Lo que vida? yo finalmente cuando salí de AFID empecé a estudiar en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, me fui para Bucaramanga, que ya iba casi en el sexto semestre y fue la única universidad que digamos, me homologó las materias que tenía y me gradué como administrador de pruebas. Yo amo mi universidad, pienso que es la mejor universidad del mundo. La, Realmente te digo, pues, la UNAF, a mí es la mejor universidad del sí. mundo. Aparte que cuando yo empecé a estudiar allá, ellos hicieron un convenio con el Instituto Tecnológico de Monterrey, entonces yo tenía clases con profesores colombianos y con profesores del TEC. Entonces, Una universidad buenísima. una berraquera, pues. Entonces, yo me fui para allá y yo me acuerdo, hay una historia muy, muy simpática porque nosotros nos fuimos para Estados Unidos, llegamos a ver al Doral y me acuerdo que mi papá se fue al banco a abrir las cuentas, ¿cierto? Y entonces me acuerdo que mi papá entró al banco y él entró allá, hermano, como, ¿entendés? Como un indigente, pues, o sea, ya no sabían quién era mi papá y aquí en Colombia pues, los bancos sabían quién era mi papá y lo trataban bien. Sí. Entonces me acuerdo que le dice al man que lo atiende, le dice, "Mire, yo quiero una tarjeta de crédito como para hacer cositas acá". Y el tipo le dice, ¿qué crédito? Yo, usted lo va a dar, si usted no tiene crédito, usted no tiene Social Security. Y me acuerdo que mi papá llegó a la casa, hermano, pero súper berraco. Y entonces contó la historia en la casa y le dice mi hermana Giovanna, me acuerdo que le dice, papá, pero no te preocupes, nosotros te amamos. Y entonces mi papá se voltea y le dice, y ustedes me amen es como ser mico en Porsche, a mí no me dieron tarjeta de crédito. Entonces, no le dieron la tarjeta de crédito. Y yo me acuerdo que cuando yo estuve con él en esa cita, a mí me llamó mucho la atención el tema del banco. Entonces yo empecé a joder hasta que empecé a trabajar en el banco. En ese mismo En banco. ese mismo banco y reemplacé coincidencialmente al man Que no que a mi te- papá le había dicho, yo este tarjeta de crédito no le voy a dar. Ah, no jodas, Y empecé, ¿verdad? y empecé a trabajar en ese banco que se llamaba First Union, que después se convirtió en Wachovia, que después se convirtió en Wells Fargo, que es lo que es Wells Fargo hoy. Y trabajé allá pues un par de años. ¿Y ahí qué hiciste? ¿Cuál fue la trayectoria que tuviste en ese banco? Allá yo empecé como personal banker y fue una experiencia muy bacana, hermano, porque cuando yo empecé, ellos tenían un programa de coger gente que no tuviera experiencia en el área financiera. Ellos solamente necesitaban personas con experiencia en ventas. Sí. Y yo pues ya había trabajado aquí en Colombia pues yo trabajé acá con la ETB y trabajé con Orbitel en ese momento, lo que era Tigo. Entonces yo fui allá y me gané el puesto, ¿cierto? Pero
ellos crearon una cosa que se llamaba First Union University y lo que hacían era que cogían a esas personas con experiencia en ventas y las capacitaban en la parte financiera de cero para que entraran pues a ocupar cargos en las sedes de ellos. Y adicionalmente a eso estudiabas para licencias de inversión y para otras cosas. Entonces yo, cuando llegué allá, hermano, yo sabía inglés, pero yo no tenía nada, yo no tenía ni idea del sector financiero. Pues yo no sabía ni qué era un CD, que es un Certificate of Deposit, pues que es un certificado de depósito. Entonces yo me acuerdo que yo fui a la primera clase y yo decía, marica, ¿esta gente en qué está hablando, hijo de puta? Entonces me acuerdo que yo salí, me fui por una librería y me compré un diccionario de términos financieros. Sí, bueno, diccionario. Entonces, el man en clase decía cualquier cosa y yo apuntaba y después por la noche me iba al diccionario para ver qué significaba y ahí fue cuando aprendí. ¿Cómo terminaste en esa operación del banco? No, muy bien. Yo terminé como gerente de una oficina en Key Biscayne, que era una oficina de banca de inversión. Dejábamos en la oficina una base de depósitos como de 400 millones de dólares. Ahí tenía eh, 2 banqueros personales a mi cargo, tenía 6 cajeros y, y dos, y dos, ¿cómo es que se llamaba el cargo de estos manes? Y dos asesores senior en inversiones de bolsa. Y ya ahí me volví para Colombia. Y ahí te devolves a Colombia, ¿por qué, Mauro? Hombre, me volví para Colombia porque yo me acuerdo que yo hablaba con la gente en Estados Unidos en reuniones y uno normalmente, o por lo menos en esa época, a mi mano que ahora más, se hablaba siempre de temas de inmigración. Entonces uno a veces le preguntaba, uno siempre le decía a la gente, hey, ¿vos cuánto llevas viviendo acá? Y entonces la gente como que se miraba, se quedaba mirando para el techo y decía, llevo acá ya 20 años. Entonces como que se les pasaba el tiempo allá y yo digo, yo no quiero vivir eso. Entonces, cuando yo me volví ciudadano, lo primero que hice fue volver para Colombia. Y cuando me volví, estaba en la mitad, o sí, estaba empezando el segundo mandato de Álvaro Uribe. Entonces, Colombia estaba en ese momento súper bien y yo me vine para acá, me vine trasladado con Citibank, trabajé con Citibank muy poquito y ya mi papá me dijo, venía a ayudarme aquí con la empresa que yo ya quiero como Él lleva con la descansar un empresa, poquito. ¿cuántos años llevaba allá con la empresa? Hombre, pues ve, Industrias Emu es una empresa que tiene hoy 48 años y yo estoy trabajando en Emu hace, ponele 17, o sea que lleva 30, mal contados. Mauro, ¿cómo es llegar a la empresa de la familia? Una empresa que el papá, pues tu papá siempre era, no te metas, no hagas, no organices. ¿Qué empezaste a hacer en la organización? Ve, cuando yo empecé a Porque es que trabajar, yo digo, muchos padres hoy están viviendo la situación, no se meta en la empresa de la familia, no haga, usted no es capaz, usted no tiene el conocimiento. Aquí vamos a traer una persona que probablemente sabe más que usted y le podemos decir, y vos entras ahí como, pues, entre. ve, el tema de Industrias Emu con mi papá fue muy interesante porque cuando yo empecé a trabajar con mi papá y mi papá se dio cuenta que yo de pronto tenía las capacidades para gerenciar la empresa, él fue muy inteligente en ponerse detrás mío. Entonces la gente a veces en la empresa le preguntaba cosas a mi papá y mi papá ya no tomaba decisiones. Él siempre le decía a la gente, déjame hablo con Mauricio y yo te cuento. Entonces yo nunca sentí de parte de mi papá eh, como hacerme al lado, sino que él lo que hizo Sí, te fue empoderando. me fue empoderando exactamente, pero a la vez me acompañaba en la toma de decisiones y me enseñaba sobre el negocio para que, primero, pues la gente se diera cuenta de que la persona que tomaba las decisiones era yo. Pero en el proceso me enseñaba para que yo empezara a tomar decisiones, digamos, correctas con respecto a la empresa, o él tomaba las decisiones, me explicaba por qué, y esas decisiones las filtraba a través mío para que yo quedara como el que tomara la decisión. Entonces fue un proceso muy bonito con mi papá. Mauro, vení, ¿cómo llegar a una empresa? ¿Qué hace la empresa de ustedes? La empresa de nosotros es una empresa que se dedica a la producción de elementos menores para alimentación animal.
alimentación vegetal y algunos temas de industria. Pero mi papá era ingeniero químico. Entonces, digamos que la parte comercial era una parte que no estaba como muy bien organizada. Mi papá era muy temeroso de la parte financiera porque los bancos aquí en Colombia, por lo menos en esa época, eran muy complicados. Y era una empresa que fue creciendo de manera orgánica con la poquita o mucha plata que mi papá iba teniendo, entonces iba como haciendo retacitos, ¿sí me entiendes? Y la empresa iba creciendo. Entonces, cuando yo entré, empezamos a hacer unos temas, a organizar temas financieros con la empresa. ¿Cómo te la encontraste? O sea, cuando vos llegas a una empresa que viene el papá administrando esa operación por tantos años, que probablemente no tenía el conocimiento de mercadeo, en redes sociales, el sector financiero. Hoy yo tampoco. Es que eso Eso es lo más teso. Sí, sí, sí. Entonces yo empecé a trabajar y yo, digamos, con esa vocación financiera, empecé a crecer las ventas de la empresa, empecé, digamos, a hacer unos cambios de imagen, a montar que la página de internet. O sea, no tenía página web. Tenía nada, y eso fue en el 2008. Y yo me acuerdo, hermano, que Ni nosotros... cómo vendían, Mauro. No, pues... Tenían un producto clave para la industria en su momento. Pues nosotros siempre, pero era una venta muy desorganizada, ¿sí me entendés? Entonces, cuando yo entré, las ventas de la empresa empezaron a crecer, a crecer, a crecer, porque el tema mío era un tema, digamos, financiero y comercial, pero la empresa no estaba creciendo bien y la empresa se estaba endeudando. ¿Y cómo sabe uno? Porque es que, o sea, muchas personas venden y entre más venden, dicen, mejor nos está yendo. Y probablemente al revés. Eso pensé yo. Entonces llegó un momento en que el endeudamiento de nosotros era gigante y nosotros no hacíamos sino vender y vender y vender, hasta que un día, y te recomiendo si tienes la oportunidad de traer a esa persona de este programa, que es como decís vos, ese sí que es un crack. Y ese crack se llama Alejandro Mesa. Alejandro Mesa es el presidente del grupo Premix. Lejos un teso. Ese man es un teso. Entonces un día, por intermedio del tío de él me contactó para ver si nosotros le vendíamos Emu. Y yo me senté con Alejandro, hicimos el due diligence, contratamos una banca de inversión, él hizo sus carajadas, sus estudios, miró los números, y al final, eso es una historia muy bonita porque Alejandro me dice, Mauro, ¿sabes una cosa? Te compro. Y te compro por lo que dijo la banca de inversión, y tengo la plata en caja. No tengo ningún problema. Y yo, no feliz. ¿Listo? Y me dice Alejandro, pero ¿sabes una cosa? Si yo fuera vos, no vendía. Mauro, y uno ahí qué hace, o sea. No, por eso. Entonces le digo, ¿cómo así que no? Y me dijo, Mauro, vos estás cometiendo unos errores que inclusive yo en el pasado cometí. Y lo único que tenés que hacer en tu empresa son algunas cosas y te lo juro que la empresa sale adelante. Porque yo no quiero que yo te compre la empresa como la tenés hoy, que le demos la vuelta en 8 meses o en un año y vos me digas, hombre, vos cómo es que no me decís eso. Yo eso no lo voy a hacer. Muy honesto. Pero te digo. Sí, un señor. O sea, Alejandro Mesa es Alejandro Mesa. Entonces, yo te recomiendo una cosa. Háblate con este señor. ¿Y se puede decir quién es? Sí, claro, ya te voy a decir quién es. Si vos consideras que después de hablar con él querés vender, me llamas y yo te compro. El señor se llama Oscar León García. Una persona que yo llevo en el corazón, para mí, una de las personas más inteligentes que hay en este país, y yo lo llamé. Veo, me vengo de parte de Alejandro Mesa, y bueno, venga, yo lo visito. Me fui, Oscar fue, hizo un análisis de números, y veo, Mauricio, el problema de ustedes está acá, acá y acá y acá. Si quieren, empezamos a trabajar. No es que vos estés haciendo las cosas mal, sino que vos estás haciendo lo que te enseñaron en la universidad. Entonces lo que necesitamos, Mauricio me decía Oscar, es dejar de ver las cosas así y empezarlas a ver así un poquitico. Y empezamos a trabajar con Oscar. Le dimos la vuelta y los resultados en 3 meses. Nosotros fuimos caso de estudio en Bancolombia. Pero era un tema de qué, Mauro. Era un tema de inventarios,
¿Cómo estaba la situación? Contemos un poquito, o sea, La situación estaba en que nosotros en ese momento estábamos vendiendo 18.000 millones de pesos y debíamos 12.000. Pues ahí más o menos te das cuenta. Y el tema, digamos, de intereses, entonces nosotros, por decir cualquier cosa, teníamos un EBITDA en esa época, pues que va a ver, era como del 7%, entonces era un EBITDA de, no sé, de 700 millones de pesos o algo así. No tengo los números aquí muy claros. Y en pero intereses, perdían. no, en intereses pagamos 600 millones. O sea, la empresa era del banco, ¿sí me entendés? Entonces empezamos a hacer un trabajo muy juicioso con Oscar y Ahora, y los resultados instantáneos. 3 meses. 3 meses. En 3 meses, o sea, la empresa de nosotros hizo esto. Yo me acuerdo que yo reunía a todo mi equipo de trabajo, 110 empleados que teníamos en ese momento, o 90, y yo les dije, señores, yo tengo que decirles que mi nivel de competencia como gerente hoy hasta acá llegó. Y las decisiones que yo estoy tomando como gerente están haciendo que esta empresa se quiebre. Muy, muy difícil eso, Mauro, no. Oscar incluso cuenta esa historia. Entonces, vamos a empezar a trabajar con este señor, vamos a empezar a aprender de él y vamos a tratar de sacar esta empresa adelante. Señores, les presento a Oscar León García, y me acuerdo que Oscar llegó, sacó sus cositas, empezó a darles a hacer las explicaciones y nosotros simplemente A seguirlo. a seguir lo que él dijera y a aprender de él. Y la empresa dio el giro o sea, no te estoy ganando, En 90 días, es que no es nada. en 3 meses empezamos a dar la vuelta. Pero entonces empezó a chequear todo el tema de costos, materias primas que tenían en O sea, lo que pasa inventarios, es que se empieza como a organizar la a casa. organizar la casa, pero el análisis de él. Entonces, por ejemplo, nosotros en ese momento teníamos un problema de capital de trabajo muy grande, teníamos un problema de endeudamiento muy grande y teníamos un problema de rotación de cartera muy grande, entonces estaba muy desbalanceada la operación. En el momento en que nosotros empezamos a balancear esa operación, empezó a dar vuelta a la empresa. Eso fue impresionante. Vuelvo y te digo, nosotros nos volvimos caso de estudio en Bancolombia. Caso de estudio. O sea, cuando Bancolombia vio los resultados de nosotros del 2012, creo que fue, y vio los resultados del 2013, llamaron a los Carleones y les dijeron, ¿qué pasó en esa empresa? ¿Y tu papá qué? ¿Cómo era para tu papá eso, Mauricio? Inclusive es muy charro porque Oscar García es un tipo, en el buen sentido de la palabra, digamos, loco. ¿Sí me entendés? Entonces el man es bacano, es charro, ¿sí me entendés? Entonces, cuando nosotros nos reunimos con él la primera vez, y te voy a contar una infidencia, bueno, una infidencia pues aquí, Sí, ya. infidencia, yo me acuerdo que cuando yo lo vi, él es muy histriónico y toda la cosa, y yo le decía a mi papá, hombre, y a nosotros, ¿quién nos mandó a Alejandro Mesa, hombre? Este man a mí, me mira como habla y como... ¿No le creías? O sea, entonces yo dije, ¿será que Alejandro nos mandó a este man para que nos fuera un peor y comprarnos más barato? Le dije yo a mi papá. Y entonces me dice mi papá, me dijo, ay, tío, Correo me va a ser tan desconfiado. Que yo toda la vida he sido Pero es que, desconfiado. ¿Sí me entendés? puede pasar. Sí, claro. Pero entonces mi papá me dijo, los Mesa son una familia así, yo los conozco toda la vida, olvídate de esas pendejadas. Vamos a hacer una cosa. Pusiste a dudar a tu padre. Hagámosle caso a este señor. Me dijo mi papá no dudó. Hagámosle caso a este señor. Acojamos la recomendación de Alejandro y veamos qué pasa. Pero vamos a seguir a este señor en todo lo que él nos diga. Entonces, ahí fue cuando hicimos la reunión, llamamos a todo el personal de MU, les dije lo que te conté ahora, pues de que se está cagando, y empezamos a trabajar con Oscar. Y a los 3 meses, hermano, dio la vuelta. Y al día de hoy, pues la empresa de nosotros, con lo que Oscar nos ha enseñado, Ha funcionado perfecto. Y él sigue siendo... pues, o sea, nosotros tenemos una reunión de resultados todos los meses en EMU. Los 10 primeros días de cada mes nos reunimos a revisar lo que él se llama Metric 6, que es, digamos, como el programa de él. Y nosotros llevamos, sin faltar a una sola reunión con él,
13 años. Los 10 primeros días de cambio nos sentamos, revisamos, hacemos los ajustes y para adelante. Mauricio, ¿lo recomiendas a cualquier compañía? A cualquier compañía. O sea, Oscar León García, y mucha gente sabe quién es, porque Sí, no, es un asesor. Oscar ha sido profesor y todos los libros de contabilidad de él, pues, las universidades son los libros que piden, pero una cosa es uno leer un libro de Oscar que es espectacular entre otras cosas, pero otra cosa es vos sentarte con Oscar y escuchar la lógica de él y aplicar esa lógica a la operación de tu empresa. Eso es una verdad. Entonces, ahí vamos y vamos muy bien, muy bien. Inclusive este año, que ha sido un año complejo, el año pasado que fue un año complejo, nosotros vamos bien, vamos bien. Mauro, ¿cómo ves esa proyección de la compañía? Ya para hablar un poquitico, ¿cómo ves la operación de MU? O sea, ¿cuál es la apertura que van a hacer? ¿Ustedes seguirán operando en el mercado colombiano o venden en partes diferentes? Pero nosotros somos una empresa de un crecimiento muy orgánico ligado a los clientes que tenemos. Entonces, en la medida que nuestros clientes crecen, nosotros vamos creciendo con ellos. Nosotros no somos generadores de valor agregado. En todos los países del mundo. ¿Qué hacen ustedes? En todos los países del mundo hay un EMU. En todos los países del mundo. O sea, vos estás para Ecuador, vos estás para Chile, vos estás para cualquier parte. ¿Por qué? Porque los productos que nosotros producimos son necesarios para la alimentación animal y para la alimentación vegetal. Entonces, en resumidas, explícanos. Pues porque por ejemplo, vos vas a hacer un concentrado. Por ejemplo, un concentrado, digamos un concentrado, o vas a hacer un abono, o vas a hacer una fertilización o lo que sea. Entonces los animalitos requieren zinc, los animalitos requieren cobre, los animalitos. O sea, cobre. Pues cobre digamos, en una forma asimilable por los animales. No es que sea el metal de cobre. Nosotros, por ejemplo, producimos sulfato de cobre. Entonces, ese sulfato de cobre como elemento menor va en una premezcla o va en una sal que el animalito se come y digamos que los nutrientes, su necesidad de cobre está representada ahí. Lo mismo las maticas. Entonces, hombre, que es que hay un cultivo, yo no sé qué. Se hace un estudio de suelos, hay deficiencia de esto, de aquello, además allá en la tierra, o normalmente esa matica necesita tal y tal y tal cosa. Entonces, esos elementos menores, junto con otras cosas, pues, que se hacen en esas mezclas, los producimos nosotros. Entonces, lo nuestro es un commodity. Pero Mauro, o sea, es que peluquerías hay muchas, pero empresas como la tuya en el sector, ustedes son contados en Colombia. Ve, la estrategia que nosotros hemos diseñado como compañía es la invisibilidad. Y yo se lo digo mucho a mi gente. Tratemos de ser invisibles para nuestros clientes. ¿Qué es ser invisibles? Que ellos sepan que Industria Semor, cuando tengan cualquier interacción con nosotros, ellos simplemente tienen la interacción, ellos cuelgan el teléfono o mandan el correo electrónico y la persona sabe que con nosotros nunca va a haber un solo problema. Entonces, sí, que se despreocupan. Se despreocupan en términos de calidad, en términos de facturación, en términos de despachos, en términos de entregas, de cumplimiento, de absolutamente. Que no es el común. Que no es el común. Entonces, lo que nosotros tratamos es de coger un producto que es un commodity, pero alrededor de ese producto generar un servicio inmaculado en términos de calidad, de entrega, de todo, para que la gente siempre esté tranquila. Eso es lo que tratamos de hacer. Sí. 40 y pico de años. 48 años creo este año, 49. Ahora, ¿cómo ves la compañía de 5 años? Hombre, porque esa debe ser una visión que vos decís, ¿cómo estará esta empresa en 2, 3, sí. 5 años, en 10 años? Dani, lo que pasa ¿Hasta cuándo te ves ahí? Porque te lo debes de haber preguntado, debes de decir, pues tu papá cuántos años estuvo en la compañía. No, hasta que me murió. Realmente. Hasta que murió. Sí, había metido. Inclusive era muy chistoso porque el papá de 80 años o 78 años decía, no, Eduardo, que es que hay un problema en la torre de secado. Y mi papá cogía y se subía a la torre de secado y te estaba hablando de 15 metros para arriba. Y él se montaba, entonces iba la gente a la oficina y me decían, no, don Mauricio ha estado donde Eduardo allá donde se caiga. Y yo, ¿qué caiga?
Si no le puedes cortar las alas. Yo, ¿cómo le voy a decir a mi papá no hagas lo que a vos toda tu vida te ha apasionado? Uno tiene que ser respetuoso de las pasiones de las personas. Y mi papá, hasta el día que pudo, estuvo en EMU. Hasta el día que pudo. Y mi papá, pues digamos que fue, yo pienso que fue una muerte tardía derivada del COVID. Pero hasta que a él eso lo empezó a afectar, Dani, él estuvo allá todo el tiempo conmigo, todo el tiempo, y compartíamos oficina. Y las decisiones yo siempre las tomaba con mi papá y nunca por encima de mi papá. Nunca. Claro, ¿tuviste un mentor cuántos años? Yo trabajé con mi papá juntos, trabajamos, él murió hace 2 años, 2023, estuve con él 15 años. Aquí va la pregunta. ¿Cómo es tener un mentor y dejar de tenerlo? Es porque vos un día te levantaste y vos dijiste, ya no lo tengo. Una pregunta muy tesa, pero es muy berraco y eso a todos nos va a pasar. Sí. Ve, para mí y para nuestra empresa, mi papá era una fuente de información gigante. Era el diccionario. Mi papá era una enciclopedia química. Era impresionante. Pues se sabía todas las recetas, o sea, Entonces no tener, digamos, eso es muy difícil, pero yo voy más allá del conocimiento y es esa parte humana de mi papá. Nosotros a mi papá lo llamábamos el arma secreta. Porque cuando yo tenía una negociación, digamos, difícil, o tenía que visitar a un cliente complicado, yo decía, no, pues puta, yo me voy con mi papá. Mi papá entraba a las oficinas, hermano. sí, no, y un respeto. Y eso bajaba los ánimos, el tema energético se nivelaba inmediatamente y todo el mundo quería a mi papá. Entonces, Todo el mundo. era muy bacano. Y no tener eso hoy es difícil y lo extraño. ¿Y cómo lo supliste? Yo sé que uno no puede decir no, pero es que tu mamá también está. Sí, pero mi mamá, digamos que no está involucrada en En la el tema operación. empresarial, ni yo me voy a ir con mi mamá, pues igual yo con mi mamá, no, les presento a mi mamá en una reunión, pues no, ¿sí me entendés? Pero Pero podría aplicar. mi mamá Pues sí, es la consejera. mi mamá sí aporta. Nosotros tenemos un periódico en EMU, y en la última parte del periódico hay una sección que corresponde a mi mamá. Entonces ella ¿Qué escribe. opinan de eso? ¿Qué nota? Ella escribe y la última sección del periódico son escritos de ella, que mi mamá incluso, a raíz de la muerte de mi papá, lanzó un libro. No, pues claro, ya lo vamos a mostrar para que vean. Ella lanzó un libro, durante la pandemia junto con mi papá lanzó otro y ahorita está terminando un tercer libro que va a lanzar. Ahora los muestro para que vean qué libro tan interesante. Y señor, les voy a 10 personas que me escriban, 8 personas que me escriban, los primeros 8 que me escriban con la dirección en Medellín o en Colombia, les mando 8 libros que tengo acá listos, firmados y todo, para que sepan. Pero Dani, ve, yo no sé qué tal estemos de tiempo, pero ve, a medida que ha ido pasando, digamos, el tiempo en mi vida y, y que yo he ido como aterrizando lo que te decía ahorita, y voy a pastelear acá un poquito. Nosotros, digamos, no solo en mi vida, sino en EMU, hemos desarrollado, digamos, unas herramientas que a nosotros nos han hecho muy exitosos en lo que hacen. ¿Y crees que aplican para diferentes compañías? No, aplican para absolutamente todo el mundo, a nivel personal y a nivel de empresa. Yo inclusive las tengo acá. Si quieres. No, no, ¿cómo así? Y se las voy a compartir para que sepan. Entonces, la primera, muy importante, es limpiar las creencias que tenemos. Uno a veces cree que las cosas son de una manera y el tiempo y la vida cambia. Entonces, uno no se puede arraigar a esas creencias y estar abierto y adaptarse a realidades nuevas. Eso es muy importante. En el tema empresarial es muy importante. Segundo, compromiso. Siempre hay que tener compromiso con lo que uno hace, es muy importante, pero más importante es tener compromiso con uno mismo como persona. Y con lo que vos te comprometas, sácalo adelante y el compromiso afuera inmediatamente se ve reflejado. Entonces eso es súper importante. Lealtad. Ahorita que estábamos hablando del tema pues de los negocios
contigo y lo que estamos haciendo. Mauricio es de esas personas con las que uno trabaja y uno dice, o sea, es que aquí no puedo fallar, uno no puede fallar con nadie, pero con Mauricio es tan claro y es muy divertida la relación y es muy todo, pero es tan claro en los negocios que uno dice, o sea, si yo le dije que para hoy, es para hoy, o sea, y si Mauricio te dice, mañana te pago, contá con todo y a mí no me paga una nota. Entonces, hay un tema importante de lealtad. O sea, yo no te estoy diciendo que vos siempre tenés que permanecer con la misma persona, pero si te vas a ir, tener claridad de por qué te vas a ir y aprovechate de esa lealtad que hay para construir una relación. Entonces, eso es importante. Lo que estabas diciendo ahora, aprender a dar y aprender a recibir. O sea, si vos sos impecable conmigo, hacer los negocios en China, a mí me llega el producto y vos sos una buena persona, un buen proveedor. Hombre, cuando vos tenés una tranque y me decís, Mauro, ¿por qué no me pagas? ¿Qué te voy a pagar? Hombre, que es que eso a mí me puede, digamos, generar más plata que porque tengo la plata en el banco, pero ¿qué es más importante? ¿Generar más plata o tener una relación positiva de dar y recibir? ¿Sí me entendés? Es un poco Poca gente piensa así. confiabilidad. Para mí esa palabra en EMU yo se la digo a todo el mundo. Seamos confiables en la información que damos, en lo que nos comprometemos, en lo que le decimos a nuestros clientes, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos. O sea, ser confiable, hermano, es una de las características más bacanas que hay, porque es muy bueno vos hablar con alguien que te dice algo y vos decís, Sí, eso es verdad. ese man, lo que me dijo, él lo cumple. Y uno se va topando en este mundo, Dani, con unas personas que no hacen sino hablar mierda Literal. hijo de puta, y a mí eso me entra en reversa porque yo trato de que lo que yo digo y a lo que yo me comprometo Se cumpla. siempre se cumpla. De ahí se deriva una que es respeto. Entonces, cuando vos sos confiable, vos sos respetuoso, y cuando vos sos respetuoso, la gente te respeta y normalmente te paga con la misma moneda. Entonces, el respeto es muy importante. Otra cosa, que por ejemplo vos tenés esa capacidad, eso es una cosa que vos tenés y aplicas mucho, y es la disponibilidad. Hombre, ¿qué hay para hacer esto? Venga, vamos a ver qué pasa. Hombre, ¿qué hay que tratar aquello? Venga, tratemos a ver qué pasa. Pero siempre estar disponible, clave, ¿cierto? Para ver qué pasa. A lo mejor no pasa nada, pero generalmente cuando estás disponible, pasa mucho. Listo. Ya voy a acabar. No, aquí tenemos tiempo. La penúltima, determinación. Hombre, cuando vayas a hacer algo, no lo hagas a medias, hacelo determinado. Vamos para allá y allá vamos a llegar. Y si no llegas, con toda la determinación, que cuando no llegues, vos te puedas decir a vos mismo, fue puta, hice todo lo que estaba a mi alcance y no fui capaz. Pero ¿qué tal la conversación interna de, hombre, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello? A más de uno le pasa. ¿Sí me entendés? Es muy bacano dejarlo todo. Sí, Si él no todo. pasa, era porque no te correspondía que pasara, pero tenés la tranquilidad. Hombre, esta sí es una recomendación que yo le hago a todo el mundo. El tema del agradecimiento es súper importante. O sea, no olviden el agradecimiento, pero no solamente por lo bueno que pasa, sino también por lo malo, porque es que lo malo puede ser el camino para que de pronto pase algo bueno. ¿Sí me entendés? El agradecimiento es la llave de la abundancia, es la llave de la prosperidad. Siempre, siempre debemos ser agradecidos y no estar pensando en lo que queremos. O sea, seamos agradecidos con lo que nos rodea y lo que tenemos ahora, y eso nos va a abrir más puertas. Y el último es actitud de servicio, hermano. Siempre que a vos alguien te llame, siempre que haya una oportunidad, trata de estar en actitud de servicio para ayudarle a la gente que requiere ese servicio de la mejor manera y nunca medias. Veamos. La gente, hay una cosa muy importante en la vida de la gente que son eso como se puede llamar, los indicadores de gestión personal. Es muy fácil uno hacer una evaluación
de si su vida está bien o está mal, teniendo en cuenta 4 indicadores. Y estos 4 indicadores es lo más importante que hay en la vida de las personas. Pues te lo estoy diciendo de verdad, o sea, es lo más importante. 1 es salud. Otro es recursos. Pues recursos, digamos. Sí. El otro es relaciones. Y el cuarto es adaptabilidad. Entonces, adaptabilidad y disfrute. Adaptabilidad. Entonces, cuando vos querés ver cómo está tu vida, vos decís, hombre, cómo estoy en mis relaciones, cómo estoy en mis recursos, cómo estoy en mi salud, qué tan adaptable soy, y ahí vos te das cuenta si tu vida es una mierda o si estás bien. Listo. Entonces, cuando empezó la pandemia, a mí toda la vida me ha ido muy bien económicamente, toda la vida, y yo he hecho lo que me da la gana y he comprado lo que me da la gana y siempre me ha ido más bien que un berraco, y yo decía, hombre, a mí ¿por qué me da tan bien? Pues es un chepazo o qué es lo que yo hago para que a mí me vaya bien. Y empezando a estudiar mi vida, llegué con los 10 indicadores que te dije ahora. Esos 10 indicadores son los 10 indicadores que yo en mi vida, he usado, pero no porque voy a ser adaptable, no, yo simplemente tenía la capacidad. Pues, sí, y yo los tenía ahí metidos, pero los identifiqué, y entonces, bueno, entonces yo di esa charla que tu mamá la vio y todas las cosas. Bueno, eso fue durante el COVID. Cuando yo me enfermé y me metieron en la clínica, que yo estuve hospitalizado por COVID y estuve pues allá, llevado al hijo de puta. Cierto, yo tenía un genio, el hijo de puta, yo peleaba con las enfermeras, con todo el mundo, y yo, ¿por qué estoy acá? Esto es una mierda, hijo de puta, pero este puto virus, yo no sé qué. Y me acuerdo que una vez fue un médico y me dijo, hermano, a mí se me ha muerto una cantidad de gente aquí en esta clínica, entre ellos mi hermano y mi mejor amigo. Listo. El COVID es un tema de actitud para usted salir de acá. Usted verá qué hace. Yo me acuerdo, hermano, que Natalia estaba desesperada, Natalia lloraba, y yo para abajo, y a mí no me daba el oxígeno y todo, y un día yo me senté en la cama, y yo dije, hijo de puta, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Y me acordé de esta exposición que te estoy, de esos 10 puntos, pero entonces no enfocados a recursos, sino que ya lo enfoqué a mi tema de salud. Entonces, eso depende de mí. Exacto. Entonces, disponibilidad, por ejemplo, lo que te decía ahora. Hombre, llega la enfermera. Se ha querido con la enfermera. Que es que esa puta inyección que le ponen a uno para la PAFI es una mierda. Pero eso no es culpa de ella. Ella te está sirviendo a vos. Entonces yo me volví súper amigo de las enfermeras. Hombre, quedar y recibir. Hombre, si ella me está dando, digamos, su tiempo, su cariño para tratar de sanarme, ¿qué es lo mínimo que yo puedo hacer? Hombre, darle un abrazo, ser amable, echarle un chiste para que se cague la risa. Compromiso. ¿Compromiso con quién? Compromiso conmigo. Aliméntese bien, duerma. Hombre, que tiene que estar boca abajo por el COVID, boca abajo. Que tiene que ir a cagar, cague. Que tiene que hacer yo no sé qué, hágalo. Sí, lo que habría que hacer. Entonces empecé a hacer estas cosas, hermano, y a los 3 días, táquete. Empecé yo para arriba. Me recuperé y salí de la clínica. Entonces fue muy bonito. Yo le conté esto a un amigo y me entrevistaron en Caracol. Yo no sé si en el diario de Ana o yo no sé qué. Y tuve una cantidad de vistas allá contando esa historia del COVID. No, les quería contar eso porque realmente cuando ustedes cogen esas herramientas y las enfocan a temas de adaptabilidad, de recursos, de relaciones o de salud, funciona. Aplica para todo. Aplica para todo. Esas son las recomendaciones. Como la vieron. Mauricio, muchísimas gracias. No, hombre, muchas gracias a vos por tenerme acá. Y siempre a la orden, hombre, para lo que necesites. Yo sé que sí. Gracias.